Archivo sombrio La Casa Sellada, expediente número 247-B, caso archivado sin resolución. Introducción. Bienvenidos al Archivo Sombrio. Este es el espacio donde desenterramos los casos más inquietantes, las historias que el tiempo intentó sepultar y los misterios que aún hoy siguen sin respuesta. Hoy les traemos un caso diferente. No es la historia de una persona que desapareció. No es la historia de un crimen sin resolver. Es la historia de una casa. Una casa que fue cerrada, sellada, clausurada por las autoridades sin que nadie supiera exactamente por qué. Una casa que permaneció así durante décadas, mientras los documentos que podrían explicar el motivo desaparecían uno tras otro de los archivos oficiales. ¿Qué había dentro de esa casa? ¿Qué vieron las autoridades que los llevó a sellarla? ¿Por qué los registros municipales tienen páginas arrancadas, fechas que no coinciden, informes que mencionan otros informes que nunca existieron? Estas son las preguntas que han perseguido a los investigadores durante generaciones. Preguntas que chocan una y otra vez contra un muro de silencio institucional. Preguntas que, sospechamos, alguien decidió que nunca debían ser respondidas. Acomódense. Escuchen con atención y prepárense para adentrarse en uno de los casos más frustrantes y desconcertantes que hemos documentado. Este es el caso del expediente 247-B. Comencemos. Primera parte. La casa antes del silencio. Capítulo 1. Ubicación y contexto. La casa en cuestión se encontraba en una ciudad pequeña del interior del país, una de esas ciudades que prosperaron brevemente durante el auge de alguna industria y luego fueron olvidadas cuando esa industria declinó. El nombre de la ciudad ha sido omitido de la mayoría de los documentos que hemos consultado, reemplazado por guiones o espacios en blanco que sugieren una censura deliberada. Lo que sí sabemos es que la ciudad tenía, en su momento de mayor población, alrededor de 15.000 habitantes. Contaba con una plaza central, una iglesia de construcción colonial, un palacio municipal de 2 pisos y las infraestructuras típicas de una cabecera de distrito: juzgado, registro civil, oficina de telégrafos, estación de ferrocarril. La casa se ubicaba en una calle secundaria a unas 6 cuadras de la plaza central. Era una construcción de principios de siglo, de estilo ecléctico, con elementos neoclásicos en la fachada y un interior que, según las descripciones disponibles, combinaba espacios amplios con pasillos estrechos y habitaciones de tamaños irregulares. No era la casa más grande de la ciudad, pero tampoco era modesta. Tenía 2 plantas, un sótano y un pequeño jardín trasero que colindaba con un callejón sin salida. La fachada era de cantera gris, con balcones de hierro forjado y ventanas altas que en sus buenos tiempos habrían dejado entrar abundante luz natural. La dirección exacta de la propiedad aparece de forma inconsistente en los documentos. Algunos registros la sitúan en el número 23 de la calle del Carmen, otros en el número 25. Y hay al menos un documento que la ubica en una calle completamente diferente, la calle Hidalgo, lo cual sería imposible dado que esa calle estaba en otro extremo de la ciudad. Esta inconsistencia en algo tan básico como la dirección es uno de los primeros indicios de que algo no está bien con este caso. Los errores administrativos existen, por supuesto, pero errores tan fundamentales, repetidos en múltiples documentos de diferentes épocas, sugieren algo más que simple incompetencia. Capítulo 2. Los propietarios. Determinar quién era el propietario de la casa al momento del cierre ha resultado ser sorprendentemente difícil. Los registros de propiedad de la ciudad, que deberían contener esta información de manera clara, presentan anomalías significativas. El libro de registros correspondiente al periodo entre 1920 y 1940 tiene varias páginas arrancadas.
precisamente en la sección que correspondería a la calle donde se ubicaba la casa. Las páginas no fueron cortadas con cuidado. Los bordes irregulares sugieren que fueron arrancadas con prisa, quizás con urgencia. Los testimonios indirectos ofrecen versiones contradictorias. Según algunos vecinos entrevistados décadas después, la casa pertenece a una familia de apellido Coronado o Coronel que la habían heredado de un pariente lejano. Según otros, el propietario era un hombre soltero, de profesión indefinida, que vivía solo y raramente era visto en público. Y según una tercera versión, la casa había pertenecido al municipio y era utilizada como almacén o depósito de documentos. Esta última versión es particularmente interesante porque, si fuera cierta, explicaría el interés de las autoridades en sellar la casa y en hacer desaparecer los registros relacionados con ella. Un almacén municipal podría contener documentos sensibles, registros comprometedores, evidencia de irregularidades administrativas. Pero no hay forma de verificar ninguna de estas versiones. Los documentos que podrían confirmarlas no existen o han sido removidos de los archivos donde deberían estar. Capítulo 3. La vida cotidiana. Antes del cierre, la casa era parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Los vecinos pasaban frente a ella todos los días, camino al mercado, a la iglesia, a sus trabajos. Era una presencia familiar, aunque no especialmente notable. Los testimonios sobre el uso de la casa antes del cierre son vagos, pero consistentes en ciertos puntos. La casa estaba habitada, aunque no de manera convencional. No había una familia viviendo ahí de forma permanente. No había niños jugando en el jardín, ni señoras saliendo a barrer la banqueta, ni los sonidos típicos de un hogar ocupado. Lo que sí había era movimiento. Visitantes que llegaban a horas irregulares, luces encendidas en la noche, a veces hasta muy tarde. Vehículos que se estacionaban frente a la casa y partían después de un tiempo. Actividad, en otras palabras, pero actividad discreta, casi furtiva. Un vecino que vivía en la misma calle recordaba: «Nunca supe bien qué pasaba ahí. Veía gente entrar y salir, pero no eran siempre los mismos. A veces pasaban semanas sin que viera a nadie. Otras veces había mucho movimiento, sobre todo de noche. Yo pensaba que quizás era una casa de huéspedes o un negocio de algún tipo, pero nunca vi un letrero, nunca vi publicidad. Era como si quisieran pasar desapercibidos». Otro testimonio de una mujer que trabajaba como empleada doméstica en una casa cercana añade un detalle intrigante. «Una vez vi salir a un hombre con un maletín grande, de cuero. Parecía pesado porque lo cargaba con las dos manos. Lo subió a un automóvil y se fue. Después, esa misma semana, vinieron a sellar la casa». Esta conexión temporal entre el hombre del maletín y el cierre de la casa puede ser coincidencia o puede ser significativa. No hay forma de saberlo con certeza. Capítulo 4. Los últimos días. Los testimonios coinciden en situar el cierre de la casa en algún momento entre 1935 y 1938. La fecha exacta es imposible de determinar porque los documentos oficiales que deberían registrarla presentan las mismas anomalias que hemos descrito. Lo que sí está claro es que el cierre fue repentino e inesperado. Un día, la casa estaba ahí, con su actividad discreta pero reconocible. Al día siguiente, o quizás esa misma noche, aparecieron funcionarios del gobierno. Algunos testimonios hablan de policías, otros de soldados, otros simplemente de hombres de traje que no se identificaron. Estos hombres rodearon la casa, impidieron el acceso a cualquier curioso y procedieron a sellarla. Las puertas fueron cerradas con candados y cadenas. Las ventanas fueron cubiertas con tablas clavadas desde afuera.
Se colocó un aviso oficial en la puerta principal, aunque nadie recuerda exactamente qué decía el aviso. Algunos dicen que advertía contra la entrada no autorizada. Otros que simplemente decía clausurado sin más explicación. Todo el proceso tomó unas pocas horas. Para el anochecer, la casa estaba sellada y los hombres se habían ido. Los vecinos, naturalmente, tenían preguntas. Pero cuando intentaron obtener respuestas, se encontraron con un muro de silencio. Segunda parte. El muro burocrático. Capítulo 5. Las primeras preguntas. En los días siguientes al cierre, varios vecinos se acercaron al Palacio Municipal para preguntar qué había ocurrido. Las respuestas que recibieron fueron evasivas y contradictorias. Un funcionario les dijo que la casa había sido clausurada por razones sanitarias, sin especificar cuáles. Otro les dijo que era un asunto de seguridad pública, también sin detalles. Un tercero les dijo que no tenía información y que debían consultar con otra oficina. Cuando consultaron con la otra oficina, les dijeron que el asunto estaba en proceso y que no podían dar información hasta que se resolviera. Cuando preguntaron cuánto tardaría en resolverse, les dijeron que no lo sabían. Este patrón de respuestas vagas y redireccionamientos se repetiría una y otra vez en los años siguientes. Cada vez que alguien preguntaba por la casa, era enviado de una oficina a otra, de un funcionario a otro, sin obtener nunca una respuesta clara. Un comerciante de la ciudad que intentó averiguar qué había pasado, dejó un testimonio revelador. Fui al municipio 5 veces en un mes. Cada vez me decían algo diferente. Que el expediente estaba en revisión. Que había sido transferido a otra dependencia. Que el funcionario encargado estaba de vacaciones. Que necesitaba llenar un formulario que nunca me dieron. Al final me cansé. Entendí que no querían decirme nada y que no iban a hacerlo por más que insistiera. Esta resistencia burocrática al escrutinio es una característica constante del caso. Las autoridades no negaban que algo hubiera ocurrido, simplemente se negaban a explicar qué era ese algo. Capítulo 6. El expediente fantasma. En algún momento de este periodo, el caso de la casa sellada adquirió un número de expediente oficial, el 247B. Este número aparece en varios documentos de la época, siempre como referencia a algo que está en otra parte. Ver expediente 247B, dicen los documentos. Consultar informe adjunto al expediente 247B. Pendiente de resolución según expediente 247B. Pero el expediente 247B mismo nunca ha sido localizado. Los investigadores que han buscado en los archivos municipales, estatales y nacionales no han encontrado ningún expediente con ese número que corresponda a la casa sellada. Hay expedientes 247A, 247C, 248, 249. Pero el 247B simplemente no existe. Es posible que el expediente haya sido destruido. Es posible que haya sido transferido a un archivo clasificado al que los investigadores civiles no tienen acceso. Es posible incluso que el número sea falso, una referencia a algo que nunca existió, creada para dar la apariencia de que había documentación, cuando en realidad no la había. Lo que sí es claro es que el número 247B funciona como un agujero negro documental. Cualquier información que pudiera haber existido sobre el caso fue absorbida por ese número y desapareció. Capítulo 7. Los intentos de compra. A lo largo de los años, hubo varios intentos de adquirir la casa sellada. El primero del que tenemos registro ocurrió en 1942, aproximadamente 5 años después del cierre. Un empresario de otra ciudad, interesado en invertir en bienes raíces, intentó comprar la propiedad. Según su testimonio posterior, fue a la oficina de catastro para averiguar quién era el propietario y cuánto valía el inmueble. Lo que encontró lo dejó perplejo.
Me dijeron que la propiedad no estaba registrada, recordaba el empresario. Les señalé que era imposible, que la casa existía, que yo la había visto con mis propios ojos. Me respondieron que, según sus registros, en esa dirección no había ninguna propiedad. Les mostré la dirección en un mapa de la ciudad y me dijeron que debía haber un error en el mapa. El empresario insistió, pidió hablar con supervisores, amenazó con quejarse ante instancias superiores. Finalmente, después de semanas de trámites, un funcionario le dijo extraoficialmente que la propiedad estaba fuera del mercado y que no sería posible adquirirla bajo ninguna circunstancia. Cuando pregunto por qué, el funcionario simplemente negó con la cabeza y dijo, hay cosas que es mejor no preguntar. Hubo otros intentos de compra en los años siguientes, todos con resultados similares. La casa existía físicamente, pero legalmente parecía no existir. No podía comprarse, no podía venderse, no podía heredarse. Era un vacío legal, un espacio que las leyes normales no alcanzaban. Capítulo 8. Los intentos de inspección. Si la casa no podía comprarse, quizás al menos podía inspeccionarse. Eso pensaron varios curiosos a lo largo de las décadas. El primer intento de inspección documentado ocurrió en 1948, cuando un periodista local decidió investigar el caso para escribir un artículo. El periodista, de nombre Raúl Méndez, solicitó formalmente a las autoridades permiso para entrar a la casa y fotografiar su interior. Su solicitud fue denegada. La razón oficial, según el documento de rechazo que se conserva parcialmente, era que la propiedad estaba bajo jurisdicción especial y que cualquier acceso requería autorización de una instancia superior. Cuando Méndez preguntó cuál era esa instancia superior, no recibió respuesta. Méndez escribió su artículo de todos modos, basándose en testimonios de vecinos y en lo poco que podía verse desde la calle. El artículo fue publicado en un periódico local y causó cierto revuelo. Pero no cambió nada. La casa siguió cerrada y las autoridades siguieron sin dar explicaciones. Hubo otros intentos de inspección en las décadas siguientes. Un abogado que representaba a supuestos herederos de los propietarios originales. Un arquitecto que argumentaba que la casa era un riesgo estructural y debía ser evaluada. Un historiador que quería documentar la arquitectura de la época. Todos fueron rechazados. Todos recibieron excusas vagas y referencias al inexistente expediente 247b. Ninguno logró cruzar el umbral de la casa sellada. Capítulo 9. Las versiones oficiales. A lo largo de los años, las autoridades ofrecieron varias explicaciones contradictorias sobre el cierre de la casa. Versión 1. Razones sanitarias. Según esta versión, la casa había sido clausurada debido a una infestación de plagas o a condiciones insalubres que representaban un riesgo para la salud pública. Pero no hay registros de inspecciones sanitarias, ni de quejas de vecinos por olores o alimañas, ni de ninguna otra evidencia que respalde esta explicación. Versión 2. Seguridad estructural. Según esta versión, la casa estaba en peligro de derrumbe y había sido sellada para proteger al público. Pero la casa siguió en pie durante décadas después del cierre, sin mostrar signos de deterioro estructural que justificaran tal medida. Versión 3. Asuntos legales. Según esta versión, había una disputa legal sobre la propiedad de la casa y había sido sellada mientras se resolvía el conflicto, pero no hay registros de demandas, juicios o cualquier procedimiento legal relacionado con la propiedad. Versión 4. Investigación en curso. Según esta versión, la casa había sido sellada como parte de una investigación policial o judicial, pero no hay registros de arrestos, cargos, juicios o cualquier otro procedimiento que sugiera una investigación criminal.
Cada una de estas versiones fue ofrecida en diferentes momentos por diferentes funcionarios. Ninguna fue respaldada con documentación. Ninguna fue consistente con las otras. Era como si las autoridades inventaran explicaciones sobre la marcha sin preocuparse por la coherencia. Capítulo 10. El silencio se institucionaliza. Con el paso del tiempo, preguntar por la casa sellada se convirtió en algo que simplemente no se hacía. Los funcionarios municipales aprendieron a responder con evasivas automáticas. Los vecinos aprendieron a no mencionar el tema. Los nuevos habitantes de la ciudad, que no habían estado presentes durante el cierre, asumían que la casa era simplemente un edificio abandonado, sin historia interesante. El silencio se había institucionalizado. Ya no era necesario que alguien diera órdenes explícitas de no hablar. El patrón estaba establecido y todos lo seguían por inercia. Un funcionario municipal que trabajó en la oficina de catastro durante los años 60 recordaba: cuando empecé a trabajar ahí, uno de los veteranos me dijo: esa casa de la calle del Carmen, no preguntes por ella, no busques papeles, no menciones el expediente 247B. Le pregunté por qué y me dijo que no sabía exactamente, pero que así se había hecho siempre y así se seguiría haciendo. Me pareció extraño, pero era joven y necesitaba el trabajo, así que hice caso. Este tipo de obediencia silenciosa, transmitida de generación en generación de burócratas, es una de las razones por las que el caso permanece sin resolver hasta el día de hoy. Nadie recuerda por qué se impuso el silencio, pero todos lo mantienen. Capítulo 11. Los testimonios perdidos. A lo largo de las décadas, hubo testigos que podrían haber aportado información valiosa sobre el caso. Pero uno a uno, esos testimonios se perdieron. El primero fue el de don Aurelio Martínez, un anciano que había sido cartero de la ciudad durante los años 30. Según los rumores, Martínez había entregado correspondencia en la casa antes del cierre y había visto cosas que podrían explicar lo que ocurría dentro. En 1956, un periodista local intentó entrevistarlo, pero Martínez se negó a hablar. Hay cosas de las que es mejor no acordarse, fue todo lo que dijo. Martínez murió en 1961 y con él murieron sus recuerdos. Hubo otros testigos potenciales. Una mujer que había trabajado como costurera para los ocupantes de la casa. Un médico que supuestamente había sido llamado ahí en varias ocasiones. Un sacerdote que podría haber escuchado confesiones relevantes. Todos murieron sin hablar, o hablaron, pero sus palabras no fueron registradas, o fueron registradas, pero los registros desaparecieron. Es como si el caso estuviera maldito, como si todos los que sabían algo estuvieran destinados a llevarse ese conocimiento a la tumba. Capítulo 12. Las anomalias en los registros. Un aspecto particularmente frustrante del caso son las anomalias en los registros oficiales de la ciudad. Hemos mencionado ya las páginas arrancadas del libro de propiedad, pero hay más. Los registros de agua y electricidad de la época muestran que la casa estuvo conectada a ambos servicios hasta 1937. Pero según otros documentos, la casa fue sellada en 1935. ¿Cómo podía una casa sellada seguir recibiendo servicios durante 2 años más? Los registros de impuestos prediales muestran pagos regulares hasta 1942. Pero si la propiedad estaba fuera del mercado, si legalmente no existía, ¿quién estaba pagando esos impuestos? ¿Y por qué dejaron de pagarse en 1942? Los registros del censo de 1940 no mencionan la casa ni a nadie viviendo en ella. Pero tampoco mencionan que estuviera desocupada o clausurada. Simplemente no aparece, como si esa dirección no existiera. Estas inconsistencias sugieren que había actividad relacionada con la casa incluso después del cierre oficial.
que alguien estaba pagando cuentas, manteniendo algún tipo de presencia legal, quizás incluso entrando y saliendo del inmueble. ¿Pero quién? ¿Y para qué? Capítulo 13. La leyenda urbana. Con el paso del tiempo, la casa sellada se convirtió en parte del folclore local. Los niños de la ciudad crecían escuchando historias sobre la casa, historias que mezclaban los pocos hechos conocidos con fantasías cada vez más elaboradas. Se decía que la casa estaba embrujada. Se decía que había túneles secretos que la conectaban con otros edificios de la ciudad. Se decía que el gobierno guardaba ahí documentos secretos, o tesoros, o cadáveres de enemigos políticos. Estas leyendas urbanas cumplían una función curiosa. Por un lado, mantenían vivo el interés en el caso, asegurando que cada generación supiera que había algo extraño con esa casa. Por otro lado, oscurecían la verdad, mezclando hechos verificables con puras invenciones. Un sociólogo que estudió las leyendas urbanas de la región en los años 80 escribió: "El caso de la casa sellada es un ejemplo fascinante de cómo la ausencia de información oficial genera narrativas populares. La gente necesita explicaciones, y cuando las autoridades no las proporcionan, la comunidad las inventa. El problema es que estas narrativas inventadas terminan sustituyendo a la realidad, haciendo aún más difícil separar la verdad de la ficción". Capítulo 14. Los archivos fotográficos. Un descubrimiento interesante ocurrió en 1995, cuando un coleccionista de fotografías antiguas encontró en un mercado de pulgas un álbum que contenía imágenes de la ciudad en los años 30. Entre las fotografías había varias de la calle donde se ubicaba la casa sellada. En una de ellas, tomada aparentemente antes del cierre, se veía la fachada de la casa con claridad. Había una mujer parada en el balcón del segundo piso, mirando hacia la calle. El rostro de la mujer era borroso, como si se hubiera movido justo en el momento de la foto, o como si la imagen hubiera sido alterada deliberadamente. Pero su presencia era innegable. Alguien vivía en esa casa, o al menos la visitaba. Otras fotografías del álbum mostraban escenas cotidianas de la ciudad: el mercado, la plaza, la iglesia, pero ninguna otra mostraba la casa de la calle del Carmen. Era como si el fotógrafo hubiera tenido un interés especial en ese inmueble. El coleccionista intentó rastrear el origen del álbum, pero no tuvo éxito. El vendedor del mercado de pulgas no recordaba dónde lo había obtenido. Las fotografías no tenían nombres ni fechas escritas al reverso. Otra pista que conducía a otro callejón sin salida. Capítulo 15. El testimonio del anciano. En 2003, un equipo de documentalistas que investigaba lugares abandonados de México visitó la ciudad. Durante su estancia, entrevistaron a varios residentes ancianos, buscando historias sobre edificios históricos. Uno de estos ancianos, un hombre de 92 años llamado Don Porfirio, ofreció un testimonio que no ha podido ser verificado, pero que merece ser incluido aquí. Según Don Porfirio, él había sido niño cuando la casa fue sellada. Su familia vivía a pocas cuadras, y él pasaba frecuentemente por la calle de camino a la escuela. «Yo vi cuando vinieron a cerrarla», dijo Don Porfirio. «No eran policías normales. Tenían uniformes diferentes, como de soldados, pero no exactamente. Eran muy serios, no hablaban con nadie. Mi madre me agarró del brazo y me dijo que no mirara, que siguiera caminando. Pero yo miré de todas formas». El entrevistador le preguntó qué había visto. «Vi que sacaban cosas de la casa, cajas, muchas cajas. Las subieron a un camión y se las llevaron. Después pusieron las tablas en las ventanas y los candados en la puerta. Todo muy rápido, como si tuvieran prisa». Le preguntaron si sabía qué había en las cajas. «No lo sé.
Pero mi padre dijo algo esa noche cuando pensó que yo ya estaba dormido. Le dijo a mi madre que esa casa había sido usada para cosas que era mejor olvidar. Que la gente que vivía ahí no eran lo que parecían. Nunca explico qué quería decir con eso. Don Porfirio murió en 2007. Su testimonio quedó grabado en video, pero el documental para el que fue filmado nunca fue terminado. Las cintas permanecen en un archivo privado, esperando a que alguien las estudie. Tercera parte. Los buscadores de verdad. Capítulo 16. El periodista persistente. Raúl Méndez, el periodista que había escrito el primer artículo sobre la casa en 1948, nunca abandonó completamente el caso. A lo largo de las décadas siguientes, Méndez continuó investigando, recopilando testimonios, buscando documentos en archivos polvorientos. No era su trabajo principal. Se había convertido en editor de un periódico regional y tenía otras responsabilidades. Pero la casa sellada era su obsesión personal, el misterio que no podía dejar ir. En 1967, Méndez publicó un segundo artículo, mucho más extenso que el primero. En él detallaba todas las anomalías que había encontrado, las direcciones inconsistentes, las páginas arrancadas de los registros, el expediente 247B que nadie podía localizar. Hacía preguntas directas a las autoridades y documentaba sus no respuestas. El artículo tuvo un impacto considerable. Fue reproducido en otros periódicos. Generó cartas de lectores, algunas de las cuales ofrecían nuevos testimonios sobre la casa. Por un breve momento, parecía que el caso finalmente recibiría la atención que merecía. Pero entonces ocurrió algo extraño. El periódico donde trabajaba Méndez recibió una visita de funcionarios gubernamentales. No sabemos exactamente qué se dijo en esa reunión, pero sabemos el resultado. Méndez fue despedido y el periódico publicó una retractación afirmando que el artículo contenía inexactitudes que lamentaban profundamente. Méndez intentó publicar en otros medios, pero encontró las puertas cerradas. Me dijeron que el tema era demasiado controvertido, que no querían problemas, recordaba años después. Algunos ni siquiera me dieron una razón, simplemente dijeron que no. El periodista murió en 1985 sin haber resuelto el misterio. Su archivo personal, que supuestamente contenía toda la documentación que había reunido durante décadas, desapareció poco después de su muerte. Su familia afirma que no sabe qué pasó con esos papeles. Capítulo 12. El abogado tenaz. En 1973, un abogado joven llamado Arturo Villanueva decidió hacer del caso su causa personal. Villanueva no tenía conexión con la casa ni con sus supuestos propietarios. Simplemente era un hombre que creía en la transparencia gubernamental y que veía en el caso de la casa sellada un ejemplo perfecto de opacidad burocrática. Su estrategia fue legal. Presentó solicitudes formales de información ante todas las instancias gubernamentales relevantes. Pidió copias del expediente 247B, pidió los registros de propiedad, pidió los informes que habían justificado el cierre, pidió todo lo que la ley le permitía pedir. Las respuestas que recibió son un compendio de evasivas burocráticas. La información solicitada no se encuentra en nuestros archivos. La información solicitada ha sido transferida a otra dependencia. La información solicitada está clasificada y no puede ser divulgada. La solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo X del reglamento I. Villanueva impugnó cada negativa, apeló cada decisión, presionó cada punto débil que encontraba en el sistema. Durante 5 años dedicó gran parte de su tiempo a esta batalla legal. En 1978, finalmente, logró una victoria parcial. Un juez ordenó que se le proporcionara una copia del expediente 247B, si es que existía.
La respuesta oficial a esta orden judicial fue reveladora. Después de una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, informamos que no existe ningún expediente con el número 247B relacionado con la propiedad en cuestión. El número de expediente, que había sido citado en docenas de documentos oficiales, que había sido usado durante décadas como referencia, simplemente no existía. Villanueva continuó su batalla, pero con cada año se volvía más difícil. Los jueces eran reticentes a tomar decisiones que contrariaran a las autoridades. Los documentos seguían desapareciendo, y el propio Villanueva comenzaba a recibir presiones sutiles para que abandonara el caso. En 1981, Villanueva sufrió un accidente automovilístico que lo dejó hospitalizado durante meses. Nunca se determinó la causa exacta del accidente. Cuando salió del hospital, abandonó el caso y se mudó a otra ciudad. Nunca habló públicamente sobre lo que le había ocurrido. Capítulo 13. La historiadora obstinada. En los años 90, una historiadora de una universidad de la capital, la doctora Elena Barrera, decidió incluir el caso de la Casa Sellada en un estudio más amplio sobre el secretismo gubernamental en México. La doctora Barrera tenía algo que sus predecesores no habían tenido: acceso a archivos que habían sido desclasificados después de cambios políticos. También tenía la protección institucional de una universidad, lo que hacía más difícil que la silenciaran. Su investigación duró 3 años y la llevó a archivos en 5 estados diferentes. Lo que encontró fue al mismo tiempo revelador y frustrante. Encontró referencias al expediente 247B en documentos de al menos 3 dependencias gubernamentales diferentes. Encontró memorandos internos que mencionaban la propiedad del caso 247B y ordenaban que cualquier consulta al respecto fuera referida a una oficina específica en la capital. Pero también encontró evidencia de destrucción sistemática de documentos. Un memorando de 1952, encontrado en un archivo estatal, ordenaba la depuración de ciertos expedientes, incluyendo el 247B. El memorando estaba firmado por un funcionario de alto rango, pero su nombre había sido tachado con marcador negro. Otro documento de 1968 era una lista de expedientes que habían sido transferidos a archivo permanente. El 247B aparecía en la lista, pero cuando la doctora Barrera buscó en el archivo permanente, no encontró nada. La conclusión de su investigación, publicada en 2001, era sombría. El caso del expediente 247B representa un ejemplo paradigmático de lo que he llamado amnesia institucional deliberada. No se trata de negligencia ni de incompetencia burocrática. Se trata de un esfuerzo consciente y sostenido por eliminar cierta información de los registros oficiales. Las razones de este esfuerzo permanecen desconocidas, pero su existencia es innegable. Capítulo 19. El arquitecto curioso. En 2005, un arquitecto especializado en restauración de edificios históricos visitó la ciudad como parte de un proyecto de catalogación del patrimonio arquitectónico de la región. El arquitecto, de nombre Salvador Ibarra, se interesó inmediatamente en la Casa Sellada. Desde el punto de vista arquitectónico, era un ejemplar interesante. Una construcción de principios de siglo con elementos eclécticos que no se veían en otros edificios de la zona. Ibarra solicitó permiso para examinar la casa, aunque fuera desde el exterior. Quería medir la fachada, fotografiar los detalles ornamentales, documentar el estado de conservación. Su solicitud fue denegada, como todas las anteriores. Pero Ibarra no se dio por vencido tan fácilmente. Utilizando mapas antiguos y fotografías aéreas, logró reconstruir la planta probable del edificio. Sus conclusiones fueron intrigantes. «La casa tiene un sótano», escribió en su informe. «Esto es inusual para la región y la época.
Los sótanos eran caros de construir y difíciles de mantener debido a las condiciones del suelo. Quien construyó esta casa invirtió recursos significativos en un espacio subterráneo que no era estrictamente necesario. La pregunta es, ¿para qué? Ibarra también notó anomalias en las proporciones de la fachada. Las ventanas del segundo piso están distribuidas de manera irregular. Esto sugiere que el interior no sigue un plano convencional. Puede haber habitaciones ocultas, espacios que no son visibles desde fuera. Sin acceso al interior, es imposible confirmar esta hipótesis. El informe de Ibarra fue archivado junto con los demás documentos del proyecto de catalogación. Nadie le dio seguimiento. La casa siguió cerrada. Capítulo 20. Los vecinos que quedaban. Para la década de 2010, la mayoría de los vecinos que habían vivido en la calle durante el cierre de la casa habían muerto. Pero quedaban algunos, y esos pocos tenían historias que contar, aunque no siempre estaban dispuestos a contarlas. Una mujer de 87 años, que pidió no ser identificada, accedió a hablar con un investigador en 2012. Su testimonio, grabado en audio, ofrece detalles que no aparecen en ninguna otra fuente. Yo tenía 11 años cuando cerraron la casa. Recuerdo el día perfectamente porque era el cumpleaños de mi hermana y la fiesta se arruinó. Nadie quería salir a la calle mientras esos hombres estaban trabajando. El investigador le preguntó qué recordaba de los hombres. Eran muchos, quizás 15 o 20. Llegaron en varios vehículos, camiones y automóviles. Trabajaron muy rápido, como si tuvieran un plazo que cumplir. Para el atardecer ya habían terminado y se habían ido. Le pregunto si había visto a los ocupantes de la casa ese día. No. La casa parecía vacía cuando llegaron. No vi salir a nadie, pero mi madre me dijo algo extraño esa noche. Me dijo que la gente de esa casa ya se había ido, que se habían ido una semana antes, en la noche, sin despedirse de nadie, como si estuvieran huyendo. Si los ocupantes se habían ido una semana antes, entonces el cierre de la casa no fue para encerrarlos dentro, fue para asegurar que nadie más pudiera entrar, que protegían, que escondía esa casa que merecía tal nivel de seguridad. Capítulo 21. El último intento. El último intento documentado de investigar la casa sellada ocurrió en 2008. Para entonces, la ciudad había cambiado mucho. La población había disminuido considerablemente. Muchas casas del centro histórico habían sido abandonadas. La calle donde se encontraba la casa sellada era ahora una zona semidesierta, con más edificios vacíos que ocupados. La casa misma seguía ahí, aunque en condiciones lamentables. Las tablas que cubrían las ventanas se habían podrido y caído parcialmente. Las cadenas y candados de la puerta estaban oxidados. El techo mostraba signos de filtraciones. Era evidente que nadie había dado mantenimiento a la propiedad en décadas. Un grupo de historiadores locales, inspirados por el trabajo de la doctora Barrera, decidió hacer un último esfuerzo por documentar el caso antes de que la casa se derrumbara por completo. Presentaron una solicitud formal ante el municipio para realizar una inspección histórica y arqueológica del inmueble. Argumentaban que la casa tenía valor patrimonial y que debía ser documentada antes de su eventual demolición o colapso. La respuesta que recibieron es quizás el documento más revelador de todo el caso. Era una carta oficial, con membrete del gobierno municipal, fechada el 12 de mayo de 2008. Decía lo siguiente: en respuesta a su solicitud de fecha 3 de abril del presente año, referente al inmueble ubicado en dirección Tachada, le informamos que dicho inmueble se encuentra bajo régimen especial de protección desde fecha tachada, según lo establecido en el expediente número tachado. Cualquier acceso, inspección o intervención en el inmueble requiere autorización previa de dependencia tachada.
la cual deberá solicitarse mediante el procedimiento establecido en referencia tachada. Le recordamos que el incumplimiento de estas disposiciones está sujeto a las sanciones previstas en artículo tachado del Código tachado. Sin otro particular, quedamos a sus órdenes. La carta estaba firmada, pero la firma era ilegible, y no había nombre mecanografiado debajo de ella. Los historiadores intentaron seguir los procedimientos indicados en la carta, pero cada referencia llevaba a otra referencia. Cada tachadura ocultaba información esencial. Cada puerta que tocaban resultaba estar cerrada. Finalmente, abandonaron el intento. La casa sellada había ganado una vez más. Cuarta parte. El vacío que queda. Capítulo 15. La casa hoy. Al momento de esta investigación, la casa sigue en pie, aunque apenas. El techo se ha derrumbado parcialmente. Uno de los muros exteriores muestra una grieta que atraviesa toda su altura. La vegetación ha invadido el jardín trasero y comienza a crecer a través de las ventanas rotas. Los sellos oficiales, los candados, las cadenas han desaparecido hace mucho tiempo, víctimas del tiempo y quizás de saqueadores que buscaban metal para vender. Técnicamente, ahora sería posible entrar a la casa sin romper ningún sello, pero nadie lo hace. Los pocos habitantes que quedan en la zona evitan acercarse al inmueble. Cuando se les pregunta por qué, dan respuestas vagas. No hay nada interesante ahí. Es peligroso. Puede caerse en cualquier momento. Simplemente no me gusta ese lugar. Hay algo en la casa que repele, incluso ahora, incluso después de tantas décadas. Quizás es solo el poder de la historia, el peso de tantos años de misterio y silencio. O quizás es algo más. Capítulo 16. Los documentos que quedan. A pesar de la destrucción sistemática de información, algunos documentos relacionados con el caso han sobrevivido. Los tenemos en nuestro archivo, fotografiados, digitalizados, analizados. Son fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas al que le faltan demasiadas piezas para poder armarlo. Pero son algo. Hay una copia parcial del artículo de Raúl Méndez de 1967, recuperada de la colección personal de un lector que lo había guardado. Hay transcripciones de algunas de las solicitudes legales de Arturo Villanueva, obtenidas de los archivos judiciales que no fueron depurados. Hay notas de investigación de la doctora Elena Barrera, que ella misma nos proporcionó antes de su muerte en 2019. Hay testimonios de vecinos, algunos grabados en audio, otros transcritos a mano por investigadores anteriores. Y hay la carta de 2008, con todas sus tachaduras, que es quizás la evidencia más clara de que el silencio fue una decisión consciente y mantenida hasta el final. Juntos, estos documentos cuentan una historia incompleta. La historia de una casa que fue cerrada por razones desconocidas y de un sistema que hizo todo lo posible por asegurarse de que esas razones nunca fueran conocidas. Capítulo 17. Las teorías. A lo largo de los años, se han propuesto muchas teorías para explicar el caso de la casa sellada. Teoría 1. Crimen organizado. Según esta teoría, la casa era utilizada por una organización criminal para actividades ilícitas, y fue sellada como parte de un acuerdo entre las autoridades y los criminales. El silencio sería el precio de la paz. Teoría 2. Secretos gubernamentales. Según esta teoría, la casa contenía documentos o evidencia de actividades gubernamentales ilegales o vergonzosas. Sellarla y destruir los registros sería una forma de proteger a los responsables. Teoría 3. Experimentos. Según esta teoría, la casa fue utilizada para experimentos de algún tipo, quizás médicos, quizás científicos, quizás de otra naturaleza. El sellado sería una forma de ocultar lo que se había hecho ahí. Teoría 4. Muerte. Según esta teoría,
Alguien murió en la casa en circunstancias que las autoridades querían ocultar. El sellado sería una forma de evitar preguntas incómodas. Teoría 5. Nada. Según esta teoría, quizás la explicación es mundana. Quizás fue simplemente un error burocrático que se perpetuó por inercia. El silencio sería el resultado de la incompetencia, no de la conspiración. Ninguna de estas teorías puede ser confirmada. Ninguna puede ser descartada. Todas son igualmente plausibles e igualmente imposibles de probar. Hay una sexta teoría que merece mención aparte. Según algunos investigadores, la casa pudo haber sido utilizada como un sitio de operaciones para alguna agencia gubernamental secreta. Las décadas de los 30 y 40 fueron tiempos turbulentos en México, con conflictos políticos, movimientos sociales y la presencia de intereses extranjeros relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Una casa discreta en una ciudad pequeña habría sido un lugar ideal para actividades que no debían llamar la atención. Esta teoría explicaría muchas cosas. El cierre repentino cuando la operación terminó, la destrucción de documentos para eliminar evidencia, el silencio institucional que continúa hasta hoy. Pero como todas las demás teorías, carece de pruebas concretas. Capítulo 26. Los últimos testigos. En 2018, un equipo de investigadores realizó un último esfuerzo por localizar testigos vivos que pudieran aportar información sobre el caso. Encontraron a 3 personas, una mujer de 95 años que había sido nina durante el cierre, un hombre de 91 que había trabajado como mensajero en el ayuntamiento durante los años 40, y una mujer de 88 que era hija de uno de los policías que habían participado en el sellado de la casa. Los 3 fueron entrevistados por separado. Sus testimonios, aunque fragmentarios, añaden piezas importantes al rompecabezas. La primera mujer confirmó que los ocupantes de la casa se habían ido antes del cierre. Mi madre los vio irse. Eran varias personas. Ella no supo cuántas exactamente. Salieron en la madrugada con maletas, subieron a un automóvil grande y se fueron hacia el norte. El hombre que había sido mensajero recordó haber llevado sobres sellados relacionados con el caso. Eran sobres gruesos con sellos de confidencial. Los llevaba de una oficina a otra, nunca supe qué contenían. Pero una vez el jefe de mi oficina me dijo que tuviera cuidado, que esos papeles eran importantes y que no debía hablar de ellos con nadie. La hija del policía tenía el testimonio más revelador. Mi padre nunca habló de su trabajo, pero una noche, muchos años después, cuando ya estaba muy enfermo, me dijo algo. Me dijo que lo que habían encontrado en esa casa era algo que ningún hombre debería ver. No me dijo qué era, y yo no pregunté. Pero la manera en que lo dijo, nunca he olvidado la expresión de su cara, que encontraron en esa casa. El policía murió sin revelar el secreto. Su hija nunca lo supo, y nosotros, casi un siglo después, seguimos preguntándonos. Capítulo 27. El significado del silencio. ¿Qué significa el caso de la casa sellada? Que nos enseña sobre el poder del silencio institucional. Una lección es que el silencio puede ser más efectivo que cualquier explicación. Si las autoridades hubieran dado una razón clara para el cierre de la casa, aunque fuera falsa, esa razón habría podido ser investigada, cuestionada, desmentida. Pero al no dar ninguna razón, al crear un vacío donde debería haber información, hicieron imposible cualquier investigación seria. Otra lección es que el silencio se perpetúa a sí mismo. Una vez que se establece un patrón de no hablar sobre algo, ese patrón tiende a continuar incluso cuando ya nadie recuerda por qué comenzó. Los funcionarios que mantienen el silencio hoy probablemente no saben qué están ocultando. Solo saben que deben ocultarlo.
Y una tercera lección es que el silencio tiene un costo. El costo de la desconfianza, de la sospecha, de la sensación permanente de que hay algo que no nos están diciendo. El caso de la casa sellada es un ejemplo extremo, pero no es único. Hay muchos otros casos donde el silencio institucional ha reemplazado a la verdad. Capítulo 19. Las preguntas que quedan. Después de décadas de investigación, estas son las preguntas que permanecen sin respuesta. ¿Por qué fue sellada la casa? ¿Qué había dentro que justificara una medida tan drástica? ¿Quién dio la orden de sellarla? ¿Qué autoridad tenía jurisdicción sobre la propiedad? ¿Por qué fueron destruidos o alterados los registros? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Y cuándo? ¿Qué contenía el expediente 247-B? ¿Existió realmente o fue siempre una ficción burocrática? ¿Quiénes eran las personas que entraban y salían de la casa antes del cierre? ¿Qué hacían ahí? Y la pregunta más importante, ¿por qué el silencio ha sido mantenido durante tantas décadas? ¿Qué secreto puede ser tan importante que todavía merece protección después de casi un siglo? No tenemos respuestas, solo tenemos preguntas, documentos fragmentarios y la certeza de que alguien, en algún momento, decidió que era mejor no saber. Capítulo 20. El archivo se cierra. Este es el final de nuestra investigación sobre la casa sellada. No es un final satisfactorio. No hay resolución, no hay revelación, no hay momento en que la verdad finalmente salga a la luz. Solo hay más preguntas, más silencios, más vacíos donde debería haber información. Pero quizás eso es lo más revelador de todo. El caso de la casa sellada nos muestra que hay límites a lo que podemos saber, que hay fuerzas institucionales y humanas que trabajan activamente para mantener ciertos secretos ocultos, que la verdad no siempre triunfa y que el silencio puede ser a veces la última palabra. La casa sigue ahí, derrumbándose lentamente. Eventualmente caerá por completo y entonces ni siquiera quedará la evidencia física de que alguna vez existió. Los documentos seguirán desapareciendo, los testigos seguirán muriendo y la memoria del caso se irá desvaneciendo. Pero mientras alguien recuerde, mientras alguien siga haciendo preguntas, el caso no estará completamente cerrado. El silencio institucional puede ganar muchas batallas, pero no puede ganar la guerra mientras exista la curiosidad humana. Y por eso seguimos investigando, por eso seguimos preguntando, por eso seguimos negándonos a aceptar que algunas cosas simplemente no pueden saberse, porque el silencio es poderoso, pero la pregunta lo es más. Epílogo. Una nota en el archivo. Durante nuestra investigación encontramos un documento que no hemos mencionado hasta ahora. Es una nota escrita a mano, encontrada doblada dentro de uno de los libros de registro del archivo municipal. No tiene fecha, no tiene firma, no tiene membrete oficial. Parece haber sido escrita apresuradamente, quizás a escondidas. Dice lo siguiente: a quien encuentre esto, la casa de la calle del Carmen fue cerrada porque alguien decidió que era más fácil callar que explicar. No hubo crimen, no hubo conspiración, no hubo nada de lo que la gente imagina. Solo hubo miedo, miedo a las preguntas, miedo a los juicios, miedo a la verdad. El expediente 247-B existió. Yo lo vi. Contenía la información que habría explicado todo, pero fue destruido en 1952 por orden de alguien cuyo nombre no puedo escribir. No busquen más. No encontrarán nada. El silencio ganó hace mucho tiempo, pero al menos sepan esto. No fue un misterio, fue una decisión de que era mejor no saber, y ahora todos pagamos el precio de esa decisión. No sabemos quién escribió esta nota. No sabemos si es auténtica o si es otro engano, otra capa de confusión en un caso que ya tiene demasiadas.
Pero si es verdad, entonces el caso de la casa sellada no es realmente un misterio, es algo peor. Es un secreto que fue destruido deliberadamente, dejando solo el hueco donde debería estar la verdad. Y ese hueco, ese vacío, es lo único que nos queda. Cierre. Y así concluye el caso de la casa sellada, una historia de silencio institucional, de documentos destruidos, de preguntas que nunca fueron respondidas. Una casa que fue cerrada hace casi un siglo y que, de alguna manera, sigue cerrada hasta hoy. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué había en esa casa que justificó tantas décadas de silencio? ¿Por qué las autoridades prefirieron la opacidad total a cualquier explicación, aunque fuera parcial? Las páginas arrancadas, el expediente que nunca existió, los funcionarios que aprendieron a no preguntar, ¿son evidencia de una conspiración deliberada? ¿O son simplemente el resultado de la inercia burocrática, de un sistema que perpetúa sus propios secretos sin saber por qué? Déjenme sus teorías en los comentarios. Quiero saber qué piensan, qué partes de la historia les parecieron más inquietantes, qué preguntas les gustaría que se respondieran. Y si les gustó este episodio del Archivo Sombrio, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos casos. Compartan este video con alguien que desconfíe de las versiones oficiales. Compartan con alguien que crea que la verdad siempre encuentra la manera de salir. Compartan con alguien que entienda que, a veces, el silencio es la respuesta más aterradora de todas. Porque hay historias que merecen ser contadas. Y hay silencios que merecen ser cuestionados. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido. Aquí, en el Archivo Sombrio, las sombras siempre tienen algo que revelar. Nota del archivo. Este caso fue reconstruido a partir de documentos fragmentarios encontrados en archivos municipales, estatales y nacionales, testimonios indirectos recogidos por investigadores a lo largo de varias décadas, reportajes periodísticos de diversas épocas y notas de investigación proporcionadas por la doctora Elena Barrera antes de su fallecimiento. Las contradicciones entre las fuentes han sido preservadas deliberadamente, pues son parte esencial del misterio. Algunos nombres, fechas y ubicaciones han sido modificados u omitidos, siguiendo las convenciones de los documentos originales consultados o para proteger la identidad de personas que aún viven. El expediente 247-B sigue sin ser localizado. Si usted posee información adicional sobre este caso o casos similares de silencio institucional, puede contactar al equipo del Archivo Sombrio a través de nuestros canales oficiales. Toda correspondencia será tratada con la máxima confidencialidad. Recordemos, la ausencia de respuestas no significa la ausencia de verdad. Solo significa que alguien decidió que era mejor no compartirla. Fin.